Bienvenidos de regreso al mundo del petróleo. Bueno, doctor Barrera, estábamos hablando de los biocombustibles. Usted decía que el hecho de que se diera la mezcla de los combustibles provenientes 100% del petróleo con estos otros combustibles provenientes de productos agrícolas generaba una serie de retos. ¿Cuáles son esos retos? A ver, esos retos parten de un básico, y es que el consumidor, tanto de las empresas como las personas naturales en sus vehículos, no está muy enterada de los impactos en sus máquinas, en sus vehículos, de estos combustibles mezclados, conocidos como biocombustibles. Y es que esto produce efecto, porque esto tiene el componente vegetal, ¿cierto? Se degrada. Bien sea en el caso del alcohol porque se mezcla con agua, o en el caso del biocombustible porque tiende a crear un producto mucho más espeso, que obstaculiza la circulación en los motores. Entonces, ante esto, lo que le hemos dicho al gobierno es, hay que hacer, así como se está haciendo en las estaciones de servicio, todo un ejercicio de buenas prácticas para disminuir, para que no impacte tanto en los costos. Le hemos dicho al gobierno, hay que hacer campañas de educar al consumidor de que debe tener también ciertas buenas prácticas en sus vehículos. Porque el alcohol, entre otras cosas, pues es mucho más corrosivo, pero además atrae grandes cantidades de agua al tanque y a todo el sistema. Un fenómeno físico. Sí, un fenómeno físico. Y el aceite de palma, el biodiesel, el problema que tiene es que puede, con cambios de temperatura, condensarse y generar una especie como de nata o de grumos que pueden obstaculizar los ductos del combustible. Y llevar a cambios más frecuentes de filtros. Por eso es importante hacer el mantenimiento. Lo mismo sucede entonces en las estaciones de servicio. Exacto, en las estaciones de servicio el efecto es mucho más grande, porque incluso ya ha habido casos, sobre todo con los tanques de gasolina, donde el producto corroe por dentro del tanque. A pesar de que se tomaron unas medidas de que los tanques deben tener recubrimiento de fibra de vidrio, se está tumbando la fibra de vidrio. Y esto está creando un producto, unas mezclas, ¿ya?, que le obligan al distribuidor minorista, a la estación de servicio, a hacer mantenimientos más seguidos. Estos mantenimientos son costosos. Además, cambios de filtros más seguidos. ¿Ya? Okay. Y un problema todavía más serio es el riesgo reputacional. Porque el consumidor de la planta, de la maquinaria, el vehículo, cuando sufre daños, no sabe que es por estas mezclas, dice que es que le están vendiendo un producto malo. Sí, y por otra parte, pues a ustedes en las estaciones de servicio les toca hacer unas inversiones muy grandes, o sea, no solamente en mantenimiento, sino también en reposición de equipos, en filtros, etcétera, por el hecho de que haya biocombustibles. Sí. Pero usted me había comentado, antes de la pausa, que el margen de rentabilidad de ustedes es muy bajo. Sí, estamos en un escenario difícil, porque cada vez las inversiones deben ser mayores en las estaciones de servicio. Incluso en estos momentos estamos en el proceso de estudio, discusión con el Ministerio de Minas y Energía, con quien tenemos muy buenas relaciones, de un reglamento técnico para que haya buenas prácticas en las estaciones de servicio. El cálculo que hemos hecho es que una estación de servicio, para aplicar ese reglamento en forma estricta, debe hacer inversiones promedio de 150 millones de pesos. Y en el país, decíamos al principio, aproximadamente unas 4.000 estaciones de las 5.700 son negocios familiares. ¿Ya? Entonces está en un escenario muy difícil, con un margen de rentabilidad muy bajo y que baja cada vez más porque los grandes inversionistas que están entrando al sector quieren posicionarse y pueden bajar márgenes por debajo incluso de lo que el gobierno fija. Pero entonces ahí puede correr el riesgo de que se bajen los estándares de calidad y de inversión en las estaciones de servicio. Pues esos dos riesgos sí son inminentes, de que el distribuidor minorista, acosado por tanto costo, empiece pues a aplicar menos las buenas prácticas, se deteriora la calidad del combustible, se deteriora el servicio a los consumidores, ¿cierto? Y además de esto, estas medidas tampoco le van a servir. Le va a tocar salir del negocio, como está pasando en estos momentos. Muchas familias están saliendo del negocio de la distribución de combustibles y los grandes inversionistas, dueños de plantas de abasto o mayoristas, como se conoce en la cadena de la distribución, están creciendo en control de la distribución minorista de combustibles. De pronto no con la figura jurídica del propietario, porque están utilizando distintas
figura, pero sí cada vez tienen más control de la distribución minorista. ¿Cuánta plata le entra al dueño de una estación de servicio por galón de gasolina? Suya, como margen suyo, ingreso bruto, suyo. Ingreso bruto. Suyo, como margen de distribución. O sea, la diferencia entre en cuánto lo compra y en cuánto lo vende, sí. 578 pesos como máximo. Pero hay casos en que están trabajando con márgenes por esta competencia de precios, con márgenes de 120 y 200 pesos. Y con eso están pudiendo hacer todas las inversiones hasta el momento, para garantizar buenas prácticas. ¿Cómo hacen? Le hemos pedido al gobierno, revisen esos casos, porque ahí está pasando algo raro. Con 200 pesos de margen no se sostiene normalmente una estación de servicio. O hay una situación de espera para después, más adelante, cuando haya un control monopólico de la distribución minorista, aumentar los precios y recuperar lo que ahora nos está ganando, o hay algunas actividades ilegales. O se está evadiendo impuestos por parte de las empresas. Porque a 200 pesos no da. 200 pesos no da. Ese es el margen bruto. De ahí hay que sacar nómina, impuestos, seguridad, gastos financieros, mantenimientos. Entonces, ahí hay un interrogante grande. Bueno, de ahí que uno ve que en las estaciones de servicio cada vez más se ofrecen todo tipo de servicios que no tienen nada que ver con la venta de gasolina, de comida y de diferentes cosas. Sí, eso lo vemos en las grandes ciudades, en ciudades intermedias, pero en las poblaciones pequeñas, que también allá hay esa competencia de los grandes inversionistas, no vemos esto. Lo que vemos es el esfuerzo de los distribuidores minoristas por mejorar sus estaciones, y en eso Fendipetróleo le está ayudando mucho, incluso a través de un fondo parafiscal, o sea, con aportes de los mismos distribuidores minoristas, se están haciendo inversiones en capacitación, en revisar que estén cumpliendo la normatividad, tratando de disminuir algunos costos. No es mucho, pero de todos modos es una presencia de los gremios en la actividad para que cada vez el consumidor tenga más confianza de que no es la bomba por allá en tal municipio que está sola y el dueño hace lo que quiere. No, tienen control del Ministerio de Minas y Energía, tiene un control de la Superintendencia de Industria y Comercio y tiene un acompañamiento de Fendipetróleo y otros gremios pequeños que hay en el sector. O sea, este es un servicio público que se está atendiendo, ¿cierto?, buscando cada vez que haya mayor calidad para el consumidor. Pero desafortunadamente estamos en un escenario de baja rentabilidad para lograr eso. Y ese es el llamado que le hemos hecho al gobierno. Reuniones con el presidente de la República, reuniones con el Ministerio de Minas y Energía, reuniones en el Ministerio de Hacienda. Es decir, le estamos prestando un servicio público, estamos haciendo grandes esfuerzos porque el servicio sea cada vez de mejor calidad, pero la rentabilidad cada vez atenta contra esa calidad. Entonces, pues habría que subir el margen, el ingreso de los distribuidores minoristas, de los dueños de las estaciones de servicio. Pero ¿qué pasa con el precio? Porque el consumidor lo que ve es que el precio de la gasolina en Colombia pues es alto. ¿Cómo se puede compaginar una cosa con la otra? Esa es otra discusión que está muy latente en la opinión pública. ¿Cuál es la materia prima de los combustibles? El petróleo. Y hemos visto una descolgada impresionante en el precio del petróleo. En los últimos 3-4 meses ha bajado más del 50% del precio del petróleo a nivel internacional. La fórmula de fijación de precio del combustible en Colombia está basada en el precio internacional del petróleo. Esperaríamos aquí en Colombia que hubiera también una disminución del precio al consumidor final y por lo tanto una posibilidad de mejorar el margen del distribuidor minorista. Pero no hemos visto esto. El año pasado se mejoró el margen de lo que conocemos en la cadena, el margen del distribuidor mayorista, o sea, los dueños de las plantas de abasto. Se les indexó, pero el margen del distribuidor minorista está congelado hace casi 3 años y con tendencia y bajando cada vez más por la competencia de quienes quieren monopolizar esta actividad. Sí, entonces es una situación que por un lado es preocupante en cuanto que se están bajando los volúmenes de venta individualmente, sí, y como sector agregado, pues el crecimiento ha sido vegetativo. Sí. El contrabando afecta mucho, con una gran cantidad de inversiones que hay que hacer, entre otras cosas, pues por los mismos biocombustibles, por ejemplo. Pero yo diría en general, porque es una actividad pues, de alto riesgo, pues se manejan combustibles y sí, ahí no se pueden correr. Manejan estándares muy altos de seguridad, de manejo ambiental, de cumplimiento de normatividad en general,
que es bastante amplia, no solamente nacional, departamental, municipal, por parte de las corporaciones autónomas. Ustedes son muy regulados. Excesivamente regulado, pero creo que la actividad amerita una regulación, de pronto no tanta, pero es muy cuidadosa, y como te decía, estamos trabajando para que eso se cumpla en las estaciones de servicio. Y una de las cosas que pudiera suceder ahora, con la descolgada del precio del petróleo crudo a nivel internacional, es que aprovechando que se debe bajar el precio de los combustibles en el país, se le pueda mejorar en algo el ingreso que le corresponde al dueño de la estación de servicio, porque está muy bajo. Sí, correcto. Incluso en el mes de noviembre, que ya era notoria el descenso del precio internacional del petróleo, le pedimos al gobierno que al menos le bajara el precio al consumidor final en un 2%. Creo que bajó un 1.5%. Pero seguiremos insistiendo en ese punto, porque precisamente también el refinador, en este caso Ecopetrol, es una empresa de interés nacional, en más de un 80%, porque hay una porción que está privatizada, y nosotros cuidamos también y miramos la salud de las finanzas del Estado. En el combustible el gobierno se queda con el 50% vía impuestos, vía utilidades de participación en las utilidades de Ecopetrol. De cada galón vendido, el 50% es en impuestos. Es impuestos y participación en las utilidades de Ecopetrol. Correcto. Pero también decimos, se necesita que el servicio se preste con calidad, es un servicio público, y por constitución los servicios públicos, el gobierno debe velar la rentabilidad. Claro. Y le pedimos al gobierno, pues, debe reconocerse el esfuerzo que está haciendo la distribución minorista para que se mejore ese margen, porque así como va la situación, o el sector queda en manos de grandes inversionistas con menos competencia y con la posibilidad de que cuando sean los dominantes, caso chileno, ¿ya?, aumenten el precio. Chile tiene los precios más altos que Colombia, pero en Chile la realidad es que quedan pocos distribuidores minoristas, pequeñas y medianas empresas familiares, y la gran mayoría de las estaciones de servicio están en manos de los dueños de las plantas de abastos o mayoristas, como los conocemos en el sector. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Pero tengo una última pregunta. Hay quienes dicen que en las estaciones de servicio les entregan menos cantidad de la que pagan porque hay alteración en los surtidores, etcétera. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, diríamos como dicen las Fuerzas Armadas cuando encuentran a alguien corrupto, ¿cierto? En un sector tan grande, indiscutiblemente debe haber frutas prohibidas. Lo que le pedimos al gobierno es que esas frutas prohibidas nos las saque del comercio. Sí. Y nosotros, desde el punto de vista ético, eso lo insistimos en nuestras agremiaciones, y Fendipetrol en eso es abanderado, de que las estaciones que estén transigiendo la ley, ¿cierto?, las sancionen, y que las sanciones sean drásticas, porque al consumidor tenemos que llegarle con un servicio de calidad, con una medida correcta, ¿cierto?, y con unos precios adecuados, dependiendo pues de los que fija el gobierno. ¿Ya? Y en ese terreno no transigimos, le pedimos a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que directamente está encargada del tema de la cantidad de combustible, de las medidas del precio, de la calidad, que en eso sea intransigente y que haga los controles más amplios posibles, como los viene haciendo, y en eso estamos totalmente en comunicación permanente con estos organismos de control. Ahora, ¿cuánto es el número de estaciones de servicio donde esto pasa? No podemos decirlo, algunas lo hacen intencionalmente, que los castiguen, pero en otros casos existe una norma internacional que permite que un surtidor, donde se despacha el combustible, pueda descalibrarse transitoriamente. Son máquinas, no son máquinas tan precisas, que manejan un producto que es volátil y que le afecta la temperatura. Existe una norma internacional que permite... pequeño margen. Sí, entre 1 y 7 líneas se dice, pero eso no es que permanezca así. Si llega la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio y encuentran descalibrado dentro de ese margen, lo que le digan es corrija, ¿cierto? Pero si está por fuera de ese margen, si viene investigación. Bueno, doctor Barrera, muchas gracias por habernos acompañado. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Fue muy rápido todo. Consumimos el tiempo en algo muy importante, y es decirle a los colombianos que hay un grupo de pequeños, medianos empresarios, de familiaempresas, ¿ya?,
que están haciendo esfuerzo por contribuir al desarrollo del país prestando un servicio público como es la distribución de combustibles, con algunas dificultades, pero con una gran voluntad de salir adelante, incluso aportando de sus propios recursos a través de un fondo parafiscal, como es Soldicom, para que este servicio se preste como lo merecen los consumidores y como lo necesita el desarrollo del país. Bueno, muchas gracias, doctor Barrera, y muchas gracias a ustedes. Los esperamos el próximo domingo en El Mundo del Petróleo. Hasta mañana. Norton, Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presentó El Mundo del Petróleo. Pero con una gran voluntad de salir adelante, incluso aportando de sus propios recursos a través de un fondo parafiscal, como es Soldicom, para que este servicio se preste como lo merecen los consumidores y como lo necesita el desarrollo del país. Bueno, muchas gracias, doctor Barrera, y muchas gracias a ustedes. Los esperamos el próximo domingo en El Mundo del Petróleo. Hasta mañana. Norton, Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presentó El Mundo del Petróleo. Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presenta El Mundo del Petróleo. Muy buenas noches, bienvenidos al fascinante mundo del petróleo. Esta noche tenemos al doctor Rafael Barrera, presidente de Findipetróleo Nacional, que es el gremio que reúne a los dueños de las estaciones de servicio en el país. Bienvenido, doctor Barrera, ¿cómo está? Gracias, doctor Alejandro. Pues bien, muy complacido de estar con usted aquí en este programa tan importante, porque lo he visto varias veces y los temas que se tratan son de profundidad y muy serios. Por lo tanto, pues nos sentimos halagados porque estamos en un sector que presta un servicio público y el hecho que usted nos invite a su programa nos está indicando de que la agremiación que presidimos en este sector tiene una importancia muy grande que permite a los distribuidores minoristas, a estos pequeños, medianos empresarios de la distribución de combustible, sentirse halagados también de estar en su programa. Bueno, pues muchas gracias. Arranquemos entonces, vamos a hablar de gasolina y de diésel, los combustibles líquidos en el país. Yo quisiera que me comentara, doctor Barrera, cómo está el comportamiento del mercado en este momento en el país. Si se han venido aumentando las ventas de combustibles, de gasolina y diésel, o la cosa está más bien mal. ¿Cómo ven usted y sus afiliados el comportamiento del mercado? A ver, hacia afuera, la opinión pública parece que este fue un negocio excelente, ¿no? Pero cuando uno conoce los detalles, está en la interioridad de las estaciones de servicio, está permanente en contacto con esas familias que tienen estaciones de servicio, con esas pequeñas y medianas empresas que tienen estaciones de servicio, el panorama es otro, porque realmente las ventas han tenido un crecimiento vegetativo, podríamos decir, ¿ya? En cuanto a volúmenes globales, creciendo más el consumo de ACPM o diésel, ¿ya?, que el de gasolina, por el tema especial que el ACPM y el diésel es para consumo del transporte. ¿Y por qué no está creciendo a unos niveles altos? Porque uno ve que la economía está disparada. ¿Qué está pasando con el consumo de la gasolina y del diésel en el país? Doctor Alejandro, muy sencillo, porque es que está creciendo el número de estaciones de servicio. En estos momentos ya estamos cerca de 5.700 estaciones de servicio autorizadas por el Ministerio de Minas y Energía. Ahora, ¿por qué crece el número de estaciones de servicio? Porque hay inversionistas extranjeros, ¿ya?, sobre todo dueños de plantas de abasto donde compran las estaciones de servicio, que también están construyendo estaciones propias. Está llegando inversión extranjera interesada en meterse en el negocio de la venta de combustibles a través de las estaciones de servicio, sobre todo en las ciudades. En las grandes ciudades, en los las grandes mercados. ciudades, perfectamente, sí, exacto, donde pueden tener mayores volúmenes de venta, mayor galonaje de venta. Eso lleva a que individualmente
los distribuidores minoristas, los dueños de las estaciones de servicio, pues vendan menos porque hay más estaciones de servicio en las ciudades. Sí, un dato, de las 5.000, casi 5.700 estaciones de servicio, más de aproximadamente 4.000 estaciones no llegan a vender 50.000 galones en el mes, cuando el promedio hace unos 5, 6, 7 años atrás, el promedio de venta eran 80.000 galones. Yo me acuerdo que hace 8 o 9 años estábamos hablando de un promedio de unos 100.000 al mes. Ahora pues está a la mitad. Y en estos momentos que vendan 100.000 galones solamente en Bogotá y en Medellín, donde están el mayor consumo, no llegan a 1.000 estaciones de servicio. Pero el sector agregado tampoco, porque digamos individualmente pues las estaciones de gasolina están vendiendo menos porque hay más estaciones de gasolina, pero a nivel agregado tampoco están creciendo a altas tasas. Me comentaba usted, ¿los está golpeando mucho el contrabando? Sí, en las zonas de frontera y no solamente zonas de frontera, ya está llegando al centro del país en algunas proporciones, pero en las zonas de frontera pues sí el golpe es muy grande. En estos momentos ha habido una recuperación. Tenemos el caso de Valledupar, 23 estaciones de servicio y por efecto del contrabando había 11 cerradas. En estos momentos pues que hubo algunos controles en Venezuela, ha aumentado el consumo nacional y algunas estaciones han vuelto a abrir las ventas. Pero hay otro factor también que está golpeando y es que el margen de comercialización, lo que se gana una estación de servicio por vender un galón de combustible es muy bajo. Es muy bajo. Pero está congelado hace cerca de 3 años, máximo en 578 pesos. Pero volvamos un momentico al tema del contrabando y ya vamos al tema de los márgenes, porque en materia de contrabando me parece que es un tema que ha venido afectando mucho al país en muchos sectores, y en este sector de la distribución de gasolina, pues sí que ha sido un problema muy, muy grande. Básicamente están trayendo gasolina de Venezuela y del Ecuador. Correcto. ¿Cuánto cuesta un galón de gasolina en Venezuela? Pues yo creo que no llega a 3 pesos. Impresionante. O sea, las utilidades que deja este negocio son inmensas. Por eso pues ya la Policía Fiscal y Aduanera ha enfocado el tema de que el problema no es el pimpinero, no es el que vende la gasolina en las calles en Cúcuta o en Arauca. El problema es que hay unos grandes negocios detrás de esto, algunos pues con visos de ilegalidad, de criminalidad. Pero el problema para las estaciones de servicio, el problema que nos preocupa en Fendipetróleo, es que eso lleva al cierre de estaciones de servicio, además de los impactos ambientales que eso tiene. Claro, golpea al sector formal. Sí, y ese combustible se maneja pues sin ningún tipo de control ambiental, sin ninguna medida legal por ser contrabando, precisamente. Pues sí, es un delito. Exacto, correcto. Una actividad delincuencial. Ahora, pero la solución que el gobierno le dio y el Congreso a través de la ley, pues tampoco ha ayudado, porque lo que han hecho es generar una exención de impuestos al combustible que va para las zonas de frontera, bajo el supuesto de que al disminuir el diferencial de precios se puede combatir el contrabando, y la verdad es que el diferencial es tan supremamente grande que en todo caso así se venda el galón de gasolina, no sé, a 5.000 o 6.000 pesos, frente a los 300 o 400 pesos que puede costar en Venezuela, pues sigue habiendo un estímulo muy grande para el contrabandista. Entonces lo que están haciendo es que ese combustible, y usted me corregirá, que supuestamente debe ir para frontera a abastecer los municipios de frontera, lo están mandando para el centro del país, cumpliendo la ley y apropiándose de los impuestos que paga la gente, pensando que es combustible legal. Eso también tiene que estar afectando mucho al gremio. Sí, incluso en los mismos estatutos de Fendipetróleo eso es un motivo de expulsión, no cumplir las normas legales en la distribución de combustibles. Pero no es a Fendipetróleo a quien le corresponde controlar eso, ¿no? Claro. Corresponde pues al gobierno a través de sus organismos, a través del Ministerio de Minas y Energía, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Policía Fiscal y Aduanera. Y en los casos en que nos han expresado eso, como lo ha hecho por ejemplo el ministro de Minas y Energía actual, para el caso de Nariño, para el caso de otras regiones del país, lo que le hemos dicho, ¿dónde están los controles?
¿ya? Claro. ¿Dónde están los controles? Porque eso perjudica la distribución a los distribuidores minoristas de otros sectores del país. Claro, los que son legales tienen que cerrar porque no pueden competir con esa competencia, digámosla, desleal. Pero, doctor Alejandro, ese fenómeno que se llama el desvío técnico, sí, un combustible que va con un precio subsidiado por una región del país y que se desvía para otro, que es un delito, ¿cierto? Y que le pedimos al gobierno que ponga todos los controles, no solamente policivos, técnicos, los GPS satelitales, todos los mecanismos modernos que los hay, y hay proyectos de norma. No es lo fundamental, ¿cierto? No es el tema que está causando, por ejemplo, desabastecimiento en algunas regiones de frontera porque el cupo es insuficiente y se la sacaba antes de tiempo. El problema grave es el problema en este tema pues, del desvío de combustible, es el problema del contrabando de otros países, por lo que usted decía, los precios. Y se vio ahora, cuando en Venezuela empiezan a controlar, cuando en Venezuela empieza a subir el precio en las regiones de frontera, el precio para zonas de frontera se vuelve competitivo. Como ya te decía, se empiezan a abrir estaciones de servicio que estaban cerradas porque no vendían ante la competencia ilegal del contrabando. Es que el gobierno venezolano no puede seguir subsidiando combustible que viene a abastecer al consumidor colombiano. Eso te lo resolverán ellos allá, No, ¿no? cierto, Acá la labor que va a hacer el gobierno es el control, ¿ya? Ahora, en las soluciones, cada vez que le hemos planteado soluciones al gobierno para cualquier problema de la distribución de combustible, siempre hemos puesto la premisa. Si no hay control del contrabando, no funcionan las cosas, porque el contrabando desordena todo. Incluso hemos dicho que si no hubiera contrabando, no habría posibilidad de ese fenómeno del desvío técnico. Un combustible que va con un precio subsidiado para una región, llevarlo para otra, porque no habría necesidad de precios diferenciales. Hay distintos precios en el país, eso crea también situaciones no solamente de actividades ilícitas, del desvío técnico, sino también de corrupción en organismos oficiales. Claro, no, es un cáncer. Es un Ahora, caldo y la de calidad, cultivo de muchos males. calidad de ese producto frente al consumidor. Es menor, indiscutiblemente. Ahora, hay un elemento que tenemos que mirar. El combustible en Colombia, Ecopetrol lo marca. Incluso en la tarifa, en el precio al consumidor, estamos pagando unos pesos para que Ecopetrol marque el combustible de consumo nacional. La gente piensa que es poniéndole un color, eso no es poniéndole un color, es un químico. Es un químico, correcto, sí. Ok. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la marcación? Es un control, ¿cierto? Pero además el combustible en Colombia no vendemos gasolina sola, no vendemos diésel o ACPM solo, vendemos una mezcla. Mínimo un 10% de biocombustible mezclado con el ACPM o diésel y mínimo un 10% de etanol mezclado con la gasolina. Ese es otro problema que debemos mirar con cuidado, porque ya no es el mismo comportamiento de la gasolina 100% derivada del combustible fósil del petróleo, ni es el mismo comportamiento químico y físico del diésel o ACPM extraído 100% del petróleo, del combustible fósil. Esas mezclas ya tiene alcohol y aceite de palma. Y aceite de palma, ¿cierto? Y esas mezclas son de productos agrícolas que se degradan más rápidamente. Entonces ahí se está presentando otro problema para los distribuidores minoristas. Paremos allí un momento, que tenemos que hacer una pausa, y ahora hablamos de las incidencias de los biocombustibles en las inversiones de las estaciones de servicio y en el mantenimiento de los automotores, después de la pausa. Ya volvemos.